Mateo 24, usted puede abrir su Biblia o encender su celular y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 14. Vamos a leer entonces de manera alternada. No veo el versículo. Bueno, sí, ahí está. ¿Listos? Vamos a leer a partir del versículo 3. ¿Yo dije 1? No, vamos a leer a partir del versículo 3. Y vamos a leer alternadamente, o sea, yo leo el 3, usted lee el 4, pero eso sí, pausadamente, no vamos a cobrar herencia, que se entienda. ¿Listos? Y dice así la palabra del Señor. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Principio. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán engañarán a muchos. Bueno, este versículo me encanta. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Ustedes lean el 14. Y entonces vendrá el fin. Amén. Padre, yo quiero darte gracias por tu palabra, porque tu palabra es la verdad, porque tu palabra nos muestra el camino, Señor, y nos permite ser guiados, ser orientados, ser enseñados. Háblanos ahora, Señor. Te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, tengo 3 objetivos claros con esta enseñanza. Número 1, que podamos despertar del sueño espiritual a fin de estar preparados para el máximo acontecimiento de la historia actual. Ese es el máximo de todos los que van a venir. Número 2, que podamos entender que Jesús puede venir en cualquier momento y es de manera muy personal. Y número 3, que la esperanza de su regreso debe cambiar la forma de vivir este presente. Si yo realmente espero que Jesús venga por segunda vez, mi vida tiene que cambiar. Mi manera de vivir, de pensar, de actuar tiene que cambiar. Amén. Bueno. Número 1, despertar ¿de qué? Del sueño espiritual. La iglesia está viviendo un sueño bien rico ahí. Bueno, número 2, entender que Jesucristo viene en cualquier momento. Y sobre todo, no es a nivel general, sino a nivel personal. Este objetivo es personal. Y número 3, la esperanza de su regreso debe cambiar la forma o mi forma de vivir en este presente.
La segunda venida de Cristo será sin duda alguna un momento de separación. Por eso yo siempre digo, gracias a Dios por la familia cristiana. Si usted tiene familia que no es cristiana, debe estar orando para que sean salvos, porque si no se salvan, no importa el apellido que lleven, habrá separación. ¿Sí? Y eso nos debe llevar a estar despiertos y anunciar el evangelio. Entonces, la venida de Jesús va a ser un momento de separación, de juicio y de enfrentar una realidad que es inevitable. Yo sé que como iglesia, en la historia de la iglesia, por miles de años hemos estado predicando esto, y específicamente este mensaje se ha dejado de predicar. Yo le decía el viernes a las personas que se reunieron en el ayuno virtual, que cuando yo era una niña todo el tiempo nos predicaban sobre la segunda venida, sobre la segunda venida, sobre la segunda. Pero después de un tiempo para acá, la verdad no tengo memoria, pero ese mensaje desapareció del púlpito y necesitamos regresar a él, porque este hecho va a ser inevitable. Lo creamos o no, lo aceptemos o no, es inevitable. Y también la segunda venida será un momento para los que somos sus hijos de un encuentro glorioso con nuestro amado. Eso es lo más hermoso. Ahora Jesús utiliza algunos ejemplos, aquí mismo en Mateo 24, el versículo 37. Voy a buscarlo por aquí. Y dice, porque como en los días, bueno, voy a leer ese, 37 y 38. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron sino hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Es Jesús el que coloca este ejemplo. Dice, y así será también la venida del Hijo del Hombre. Por eso es que no dice las señales del fin, dice antes del fin. El Señor nos da unos tips, unas alertas para decirnos, vengo pronto. ¿Sí? O sea, eso no nos puede agarrar a nosotros de sorpresa y decir, no sabíamos que eso iba a pasar, nadie me dijo. No, Señor, ahí está escrito en la palabra. Y dice que la actitud de las personas que estamos hoy, porque estamos nosotros hoy, ¿cierto? Viviendo, será como los días de Noé. La gente se encontraba absorta haciendo sus planes, cumpliendo sus propios deseos, viajes, placeres, y no se dieron cuenta que vendría este diluvio. Para ellos, ¿por qué no era como importante ese anuncio del diluvio? Porque en ese tiempo ni siquiera llovía, según lo que dice la palabra de Dios. Solamente dice que caía un rocío que regaba la tierra, ¿sí? Entonces ellos dijeron, no, nunca habían visto llover, sí que menos que se fuera a inundar la tierra, ¿no? Pero de esa misma forma nos va a pasar a algunos de nosotros. Bueno, Dios mío, yo espero no estar en esa lista, porque a veces estamos tan preocupados con lo temporal, y lo digo porque yo también a veces estoy ahí. Y cuando me he dado cuenta digo, ay Señor, perdóname porque estoy preocupada por algo que algún día va a pasar, ya dejará de ser, porque el único que no deja de ser es el Señor. Y nosotros, porque Dios también ha puesto eternidad en nuestro corazón. Es un mensaje que constantemente lo hablo en los tiempos de las ceremonias fúnebres, pero que también se debe hablar desde aquí. Dios ha puesto eternidad en nuestro corazón. Así que ese cuento de que el mundo se va acabando para aquel que se va muriendo, eso es una mentira de la cultura. ¿Sí? Esa es una mentira.
nosotros tenemos que pasar algún día por el túnel de la muerte por causa de que el hombre y la mujer hemos pecado. Dios no nos creó para estar separados de Él. Cuando Él creó el jardín del Edén, al hombre, a la mujer, siempre soñó con que nosotros estemos al lado de Él, disfrutando con Él, en intimidad y en amistad con Él. Pero fue el pecado el que no se paró. Y por eso hay juicio. Y uno de los juicios es la muerte natural. La muerte natural, porque podemos morir de dos maneras. También esto es algo que constantemente lo digo en la ceremonia fúnebre, ¿cierto? La muerte física. ¿Y cuál es la otra muerte? La muerte eterna o la muerte espiritual, ¿sí? Entonces, bueno, pueden ser tres, porque hoy la idea es que los que están muertos espirituales se despierten y resuciten, porque Dios no quiere que ustedes tengan muerte eterna. Dios no ha planeado la muerte eterna para nosotros. Y mucho más nosotros como iglesia que llamamos vida abundante, o sea, por favor, tenemos que hacerle honor a ese nombre, ¿sí? Claro, el Señor quiere una iglesia viva, no una iglesia muerta. Amén. Gracias por el entusiasmo. Yo sé que están pensando, yo lo sé. Esto es un mensajito que nos lleva a pensar, no crea, a todos, ¿cierto? Entonces, ¿por qué razón voy a hablarles de esto? De estas tres cosas importantes en las que me voy a enfocar, porque nosotros no le hemos dado la atención ni la importancia que requiere el mayor evento que va a ocurrir en esta historia. No le hemos dado importancia, ni le hemos dado la atención. Entonces, por eso voy a hablarles ahora de algunas cosas. Número 1, según los versículos, aunque yo no los leí, pero según los versículos 42 al 44 de Mateo, es necesario despertar del sueño espiritual. Cuando yo fui niña y me hablaban de eso, que no nos podíamos dormir y teníamos que velar, hermanos, para mí era un problema serio. Yo nunca se lo dije a papá y a mamá, pero de verdad que cada vez que llegaba la noche y nos hablaban de la segunda venida, a mí me daba miedo dormirme. Porque en mi mente inocente yo creía, si me duermo Jesucristo viene y me quedo. Pero sí, es verdad. Sí, afortunadamente empecé a crecer, a madurar y entendí que ese sueño que habla ahí la Escritura es el sueño espiritual. Que si ese sueño espiritual es prolongado, obviamente eso puede producir muerte eterna. Dice el verso 42, velad pues porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría ¿qué? Minar su casa. Por tanto también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Por eso es que es necesario despertar del sueño espiritual. Mueva un poquito suave ahí a su compañero, así como cuando usted lo va a despertar, dígale, despertémonos, dígale, despertémonos, porque él viene. Yo le dije que suavecito, ¿no? Ay, ay, ay. Aprendan a obedecer, carambas. A ver, les dije suavecito, muévalo, dígale, es necesario despertar del sueño espiritual. Necesitamos estar despiertos, queridos, porque en cada parábola, si usted lee los evangelios, los 3 evangelios sinópticos que son Mateo, Marcos y Lucas, no, Juan no es sinóptico. En esos 3 evangelios sinópticos, o sea, que narran eventos parecidos, similares, siempre usted va a encontrar parábolas que nos hablan de la segunda venida. ¿Y qué es lo que más enfatizan esas parábolas? ¿A que nos durmamos? ¿Qué dice?
Que tentamos estar, ¿qué? Alerta, despiertos, velando, porque no sabemos a qué horas, ¿qué? Va a venir Él. Oiga, alrededor del mundo y en muchas épocas diferentes de la historia, hay gente que ha sido atrevida y ha puesto fechas. Jesús viene en tal año, ¿no? Nosotros ya sabemos, no quiero decir aquí públicamente quiénes lo han hecho, ¿cierto? Y hasta predicadores cristianos profetizando que Él va a venir en tal fecha. Caramba, no han leído la palabra. Lo que dice la palabra de Dios en Mateo 24, porque es un discurso que Jesús le da a sus discípulos. Esto no es de ninguna otra persona, es Jesús mismo hablándoles. Él dice que el día ni la hora nadie la sabe. ¿Quién es el único que la sabe? El Padre. Entonces, por favor, no se dejen engañar. Hay mucha gente que se ha inventado diferentes fechas diciendo que va a venir en tal fecha y eso no es cierto. ¿Sí? Entonces, ¿por qué el Señor no nos ha dado fecha? Porque la idea es que podamos estar preparados y que haya justicia, porque si no, ninguno de ustedes estaría aquí. No, esperemos que venga la fecha y entonces ahí sí nos preparamos, ¿no? El Señor nos conoce, por eso Él no dio la fecha. Él sabe que necesitamos estar preparados y estar vigilantes. ¿Qué dice Mateo 25:13? Que lo encuentre primero, lo puede leer. Duro, duro. Amén. Y ese versículo está ahí en la parábola de las 10 vírgenes. Ahí dice, según la parábola, que 5 estaban prudentes y las 5 se durmieron. Pero ese dormirse ahí no era del sueño natural. Ese dormirse ahí era que no estaban preparados. Es importante entender esto. Ahora, como yo los estoy invitando a no dormirse, sino a despertarse, ¿qué quiere decir despertar de ese sueño? Les voy a decir. Cuando yo les estoy hablando de despertar de ese sueño, lo que estoy queriéndoles decir es que necesitamos valorar mucho este suceso de la segunda venida. Cuando yo les digo despiértese, estoy diciéndoles eso. ¿Por qué? Porque no lo hemos valorado, porque no lo tenemos presente. ¿Y cómo no lo tenemos presente? Pues en nuestras acciones, en nuestros pensamientos, ¿cierto? Y hemos sido hasta negligentes. Y bueno, cuando el Señor habla de que como aquellos que estaban en los días de Noé desprevenidos, pues habrá dos grupos, ¿sí? Unos así, desprevenidos, despistados, ocupados en los placeres, en los afanes, en los negocios. No quiero decir que no trabaje, por favor. Sí, porque es que a veces tenemos los extremos y eso es un problema allá en la iglesia de Tesalónica. Por eso Pablo tuvo que escribir segunda de Tesalonicenses, porque es ahí donde él los anima a trabajar y donde él dice, y el que no trabaja que tampoco coma, porque la gente empezó a vender sus propiedades, la gente ya no se empleaba porque todos estaban preparándose para la segunda venida. Es verdad, y a veces podemos caer en ese extremo. No, hay que ser equilibrados. Dios nos quiere equilibrados, prudentes, sobrios. Entonces necesitamos valorar, porque tenemos que reconocer que hemos sido negligentes en ese aspecto. ¿En qué sentido? Pues no hemos atendido la voz de Dios, porque durante más de 2000 años estamos predicando lo mismo, se ha estado hablando de lo mismo, que Jesús viene, que Jesús viene, que Jesús viene y que necesitamos velar. Pero ¿qué estamos haciendo para prepararnos? ¿Sí? Ahora, hay gente a la que uno lo evangeliza o le testifica o le habla del Señor y ellos están equivocados. Y entonces hay gente que le dice, lo digo porque me lo han dicho a mí, uno les habla, hay que preparar el corazón porque el Señor viene pronto. ¿Qué le dicen las personas a uno? ¿Usted cree que Jesús va a venir otra vez a que le den, lo maten, lo traicionen? No, Él no es bobo, Él no va a venir por segunda vez. ¿De qué cree? Digo, no, lo que pasa es que usted ignora lo que la palabra de Dios dice.
La primera vez, esa era la misión de él, venir a dar su vida por la humanidad, pero la segunda vez, él no viene a ser muerto, él no viene a que lo insulten, él viene a reinar, pero viene a juzgar también. Por eso es que tenemos que estar preparados, ¿sí? Entonces, es importante estar enterados y ser entendidos de esos tiempos. No sé en cuál grupo está usted. Si está en ese grupo que no atendió la voz de Dios como en los días de Noé, o si prefiere estar en el grupo que está velando, velando. Velar significa estar haciendo lo que Dios me mandó hacer. Y cuando uno dice esto, mire, hay más de una o dos o tres personas aquí en la iglesia que dicen: ay, pero yo no sé qué me mandó Dios a hacer. Pastora, ¿qué me mandó Dios a hacer? Por favor, no me vaya a preguntar eso después del culto, porque le voy a dar un regaño. Si usted lee la palabra, usted ya sabe a qué lo puso Dios aquí en la tierra. Aquí lo hemos predicado, aquí lo hemos dicho, aquí, mejor dicho, estamos no cansados, pero sí, muchas veces ya lo hemos hablado y lo seguiremos hablando. Dios tiene un propósito con cada uno de ustedes aquí en la tierra. ¿Está usted cumpliendo ese propósito? Eso se llama velar. Por eso digo, somos negligentes. Los que no están, yo estoy cumpliendo lo que Dios me mandó a hacer. Yo no sé usted, pero yo estoy cumpliéndolo. Esto es parte de la preparación o de velar y valorar la segunda venida de Cristo. Así que si usted solamente está comiendo, durmiendo, recibiendo y no está haciendo nada, hermano, usted es negligente, perdóneme que se lo diga, pero Dios me mandó a que me parara aquí a decírselo hoy, porque usted necesita preparar su corazón, su espíritu, su alma para las bodas del Cordero. Uy, gracias, Señor, gracias por ese entusiasmo. Por favor, alguien que me busque 2 de Timoteo 4, versículo 1 y 2. Otro que me busque Efesios 5, 14. Rápidamente. Yo sé que después de este mensaje muchos de ustedes no me van a amar, pero no me interesa. Dios sabe que lo estoy haciendo con amor y también porque es mi responsabilidad. 2 de Timoteo 4, versículo 1 y 2. ¿Qué dice? Ah, ¿con toda qué? ¿Usted no sabe qué es lo que Dios le mandó a hacer? Ahí dice clarito. Ahora, versículos 5 al 8, por favor, del mismo capítulo. Ahí sigue. Tu ministerio. Siga, hasta el 8. Ajá. Ay, qué hermoso. Oiga, ahí está clarito lo que nos corresponde hacer y lo que Dios nos tiene guardado. ¿La corona de qué? La corona, no, ¿la corona de qué? De justicia, ahí lo dice clarito. La corona de justicia. ¿Quiénes tendrán la corona de justicia? ¿Quiénes? ¿Quiénes? Los que aman su venida.
Por favor, mire a alguien, mírelo a los ojos y dígale, ¿usted quiere recibir la corona de justicia? Ajá, dígale, tiene que amar, ahora sí sacúdalo, dígale, tiene que amar su venida. Ah, amamos más estar aquí en la tierra, amamos más, estamos muy pegados de aquí de la tierra, de lo temporal, hermanos. Necesitamos desprendernos de aquí con el pensamiento y con el amor para pensar y amar la segunda venida de Cristo. Gracias por su entusiasmo, gracias. Efesios 5:14, ¿qué dice? No, solamente el 14. Sí, el 14. Por favor, por favor, por favor, con su Biblia en la mano o el celular, a ver, léale ese versículo a su compañero. Por lo cual, te dice, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Hermanos, necesitamos despertarnos. Necesitamos pedirle al Espíritu Santo que nos despierte. Que nos despierte. Sí. Y que nos levante de los muertos. Porque fíjense que no dice solamente despertarse. Porque el que está despierto, el que está dormido, lo más seguro es que se va a morir eternamente. Por eso necesitamos despertar del sueño espiritual. Número 2, el hecho de que hayan señales antes del fin nos ayuda a estar atento a las señales. Dígale a su compañero, es necesario estar atento a las señales. El número 1 era, es necesario despertar del sueño espiritual. Número 2, es necesario estar atento a las señales. Y ahora sí vamos a mirar los primeros versículos que los leímos ya, del versículo 4 al versículo 14 de Mateo 24, ahí nos habla de las señales, ¿cierto? ¿Cuál es la primera señal que podemos encontrar allí? Muy bien, que debemos tener mucho cuidado. Porque una de las señales antes del fin es que vendrán muchos engañadores, falsos cristos, falsos profetas, falsos, sí, gente prometiendo muchas cosas, falsos maestros, sí, muy bien. Y hay que tener cuidado con eso. Si eso no fuera peligroso, el Señor no nos estaría diciendo tengan cuidado. Por lo que Él sabe que es peligroso. Por eso no solamente en el versículo 4, mire el versículo 5, ¿qué dice el 5? Porque vendrán muchos diciendo, y a muchos, ¿sabe usted que cuando se repiten cosas en la Biblia es porque hay urgencia? Miren el versículo 11, ¿qué dice el 11? Y muchos falsos profetas, ¿qué más? Se levantarán y a poquitos. Oiga, ojo con las redes sociales, queridos, ustedes que se la pasan viendo mensajes, videos, cosas ahí de las redes sociales. Ojo, 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 porque usted puede ser engañado. Una de las cosas de este tiempo es que habrá comezón de hoy y eso no es bueno. La comezón no es bueno, es curiosidad, son cosas equivocadas que los van a llevar a ustedes a estar en el engaño y a ser seducidos por falsas doctrinas. Ojo pelao. Mire lo que dice el versículo 23, léame del 23 al 26. ¿Qué dice ahí? No lo creáis, ojo,
Espere, Pedrito, espere. Van a venir personas a decirle, usted no está en una iglesia de sana doctrina. Ojo, le van a decir, si no es que ya se lo han dicho, sálgase de ahí porque donde yo estoy, esa sí es la verdadera. Ojo, sigue, hermano Pedro. Ajá. Ay, ay, ay. Escuche, ¿quiénes van a caer en esa trampa? Oiga, ese es un versículo que nos alerta mucho, mucho a nosotros. Te dirá, no, eso será engañado la gente que no lee la Biblia. No, aquí dice, y lo dijo Cristo, aún a los escogidos. Acuerde de que Satanás se sabe la Biblia, ¿no? ¿Sí se la sabe? Claro, de hecho la utilizan, ¿no? Ahí en esas cosas que ellos hacen de sus fechorías y sus cosas. Jesucristo, no, el diablo se la mencionó a Jesucristo, ¿no? Ahí en Mateo capítulo 4, la tentación en el desierto. ¿Qué versículo le dijo Satanás a Jesús? No, ¿qué versículo le dijo Satanás a Jesús? ¿De cuál salmo era? Sí, pero ¿qué dice? ¿Qué versículo le mencionó? Dijo, lánzate, ¿por qué? Si usted se lanza, Él va a enviar a sus ángeles que vengan y lo cubran y lo agarran en sus brazos y lo sostengan. El diablo se sabe la Biblia. Así que cuidado, porque usted y yo podemos ser engañados. Una de mis oraciones diarias es, Señor, guarda mi corazón de ser engañada. Esa es una de mis oraciones diarias. Porque el Señor lo dijo y Él no se equivoca. Él dijo que aún los escogidos. ¿Usted es un escogido de Dios? Los que no dijeron amén, Dios los bendiga y los ayude, les dé la oportunidad de arrepentirse. Pero yo soy escogida de Dios y sin embargo estoy en la lista de ser engañada. Así que, queridos, por favor, ahí lo dice clarito. Mire cuántos versículos hablan del engaño. ¿Y sabe por qué estamos a las puertas de ser engañados? ¿Saben ustedes lo que dice la palabra con respecto al corazón? Que nuestro corazón es ¿qué? Nosotros podemos tenerla a Dios en el corazón, pero nuestra naturaleza pecaminosa no ha sido del todo controlada. Y por eso es necesario decirle al Señor, líbrame del engaño. ¿Sí? Dios me permitió hacer eso, bueno, hace ya bastantes años, después de que me separé, porque en esa separación Dios me dio la oportunidad de abrir mis ojos y ver cuántas mentiras yo había creído que se me habían dicho mientras estuve casada. Así que mujeres y hombres, desháganse de esas mentiras, porque a veces en tiempos de ira, de rabia, nosotros lanzamos palabras equivocadas contra la mujer o contra el hombre o contra los hijos, y somos a veces instrumentos de Satanás para decirle mentira a nuestros hijos o al esposo o a la esposa. Y Dios me llevó después de tiempo de separación a limpiarme de una cantidad de mentiras que yo había creído. Y a partir de ahí le dije, Señor, ayúdame. Ayúdame, porque sé que mi corazón es engañoso. Te pido que me libres del engaño. Mire, esas personas que tienen temperamentos sanguíneos, por favor, ustedes necesitan la ayuda del Espíritu Santo. Esas personas sanguíneas son muy dadas a creerlo todo. Por favor, pidan la ayuda del Espíritu Santo, porque ustedes están ahí en esa lista. Bueno, sigamos. La siguiente señal antes del fin, ¿cuál es? ¿Habrá qué? Habrá guerras, ¿cierto? Habrán terremotos, habrán pestes,
habrá hambre. O sea, todo eso viene como consecuencia, ¿no? De la falta de la paz que hay en el corazón de las personas. Porque la guerra se presenta por eso, porque no hay paz en nuestro corazón. Entonces se levantará nación contra nación, reino contra reino, ¿sí? Y habrán peste, y todo eso viene como un juicio por causa de todas esas cosas que se utilizan para la guerra, y también obviamente viene el hambre. Eso ya lo hemos vivido, ¿cierto? Eso ya lo hemos vivido. Y por eso muchas personas dicen, no, pero ya Jesucristo que va a venir, y dice, mire, ¿cuánto hace que está pasando todas esas cosas? Terremotos, tsunamis, no sé qué, y Él no ha venido. Pero yo puedo decirle a usted que sí, porque Cristo viene de dos maneras también por nosotros. Número uno, a través de estos acontecimientos que se profetizan en la Escritura. Y el más importante y el más seguro es cuando Él manda el carro de la muerte a recogernos. Entonces, sea por A o sea por B, tenemos que estar ¿qué? Preparados. ¿Usted sabe el día que usted se va a morir? Yo tampoco. Entonces nos toca ¿qué? Estar preparados. Ya para mucha gente que ha muerto a través de la historia, ya Jesucristo vino. ¿Sí o no? Están durmiendo allá en los sepulcros. Algunos se levantarán para resurrección de vida, como dicen en Tesalonicenses, y otros se levantarán para resurrección de condenación. Pero ya Cristo vino por ellos. Entonces no me salga usted con el cuento de que no, es que esto no va a cumplir, quién sabe cuándo se cumplirá. Bueno, usted tampoco sabe cuándo el Señor viene por usted. Entonces necesitamos estar listos. Amén. Versículo 10. ¿Qué otra señal hay ahí? Ajá. Muchos se apartarán de la fe. Eso significa que algún día estuvieron, que algún día creyeron, pero como pasó el tiempo y no vieron nada, se apartaron. Y eso es algo propio de esta temporada antes de que Jesús venga, la apostasía. Pablo también lo habla ahí en Timoteo. En los últimos tiempos muchos apostatarán de la fe, creyendo a doctrinas de engañadores y a espíritus demoníacos. Eso es de verdad bastante triste, ¿sí? Hay muchas personas que uno conoció en la fe. Yo por lo menos este año, en junio, me enteré de eso, de una persona que fue de gran bendición para mí, una persona ungida del Señor que fue de gran bendición para mí en el año 2019, que Dios me habló muchas cosas finalizando el mes de noviembre. Antes de que llegara la pandemia, Dios me retó muchísimo a través de esa persona. Pero me enteré en junio que ya está apartado de la fe. Dejó a la esposa, está con otra señora y está haciendo diabluras. Y he orado y he llorado porque fui tan bendecida por ese varón. Y me ha dado muy duro y he orado. Digo, Señor, ¿cómo es posible que él se haya apartado? Pero también al mismo tiempo es una señal de alerta. Porque si uno no está preparado, si uno no cubre esas áreas de debilidad y de pecado que están ahí latentes, esas son razones para uno traicionar al Señor, para uno irse de nuevo al mundo. ¿Sí? Tremendo. Versículo 12. ¿Qué dice? ¿Ya hemos visto esa señal? Claro. El corazón de nosotros mismos a veces se ha endurecido porque uno ve tanta corrupción, tantas cosas malas que uno dice, Dios mío, ¿será que sí es verdad que esa persona necesita? ¿Será que no? No sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me ha pasado.
A veces es complicado eso, pero eso es una señal de que Jesucristo está a las puertas. La multiplicación de la maldad. Y lo que falta, diga usted, porque cuando aparezca el falso profeta y la bestia, santo Dios bendito, cuando aparezca el anticristo, eso será muchísimo más, la multiplicación de la maldad en la tierra. Por eso necesitamos, ¿qué hacer? Despertarnos, pero también ¿qué? Estar atentos, ¿cierto? Estar atentos a esa señal, prestarle la atención, decir, ay, no, eso está pasando en todo el mundo, porque nosotros hemos actuado así, con negligencia y con indiferencia a estos sucesos. Pero lo que el Señor nos pide es que estemos ¿cómo? Alerta, sobre todo si usted se considera parte de la iglesia. Si usted no es parte de la iglesia, tranquilo, piérdase si quiere. Pero si usted es parte de la iglesia, el Señor nos está llamando a despertarnos, a estar atentos, a prepararnos, porque Él viene pronto. Y por último, en este punto número 2, versículo 13, otra señal es el versículo 13. Yo lo puedo ver al revés, porque lo positivo es perseverar, pero lo negativo, como señal antes del fin, es la infidelidad a Dios, el no perseverar. Y el no perseverar es ser infiel a Dios. Usted dice, no, yo no estoy siendo infiel en nada. ¿En qué? ¿En qué? Como les decía el viernes a los del ayuno, si nosotros como pastores, o en mi caso, yo siempre he estado interesada en que usted ore, lea la Biblia, la estudie, esté lleno del Espíritu Santo. Hombre, esto no es un capricho. Es porque estas cosas son las que nos ayudan a estar conectados, despiertos, vivos en lo espiritual. Si usted no lee la Biblia, si usted no ora, si usted no pide la presencia del Espíritu Santo en su vida, usted poco a poco se va muriendo espiritualmente, porque la oración es nuestro respirar. Eso lo hemos cantado y lo sabemos. ¿Sí lo sabemos? ¿Quién no lo sabe aquí? A ver, levante la mano. ¿Quién no sabía eso? Todos lo sabemos. Por eso digo que hemos sido negligentes, porque lo sabemos, pero no lo hacemos, no le hemos prestado la atención. ¿Cuántos saben que la palabra de Dios es vida, es el pan, es el alimento, es el nutriente? ¿Cuántos lo saben? ¿Quiénes no lo saben? Levanten la mano. ¿Sí ven? Entonces por eso estoy diciendo, no les estoy diciendo negligentes por quererlos ofender, no, es porque es la realidad. No nos estamos alimentando de la palabra, ¿sí? No estamos haciendo lo que Dios nos mandó a hacer, ¿sí? ¿Cuántos saben que el Espíritu Santo de Dios es el que nos santifica? Bueno, como que media iglesia apenas, ¿los demás no sabían? Bueno, sépanlo hoy, el Espíritu Santo es el que nos guía, es el que nos enseña, pero también es el que nos poda, es el que nos limpia. Y de esa manera nosotros estamos siendo preparados para la segunda venida. Esa es una manera de estar atentos. Por eso yo también diariamente le digo, Espíritu Santo, purifícame, santifícame, límpiame. Hay gente que se molesta cuando uno dice, venga, vamos a orar para limpiarnos. Pero otra vez, ¿de qué nos vamos a limpiar? Y les parece harto eso. Pero no se dan cuenta que todos los que estamos acá somos pecadores. Y todo el tiempo vamos a necesitar de esa limpieza. Si usted no se baña todos los días, ¿qué le pasa? Bueno, pero usted se quiere bañar todos los días y se lava los dientes y todas esas cosas, pero el corazón, ¿cuántas veces al día lo lava? Bueno, entonces ese es el problema. Necesitamos prepararnos, porque vuelvo y le digo, Jesucristo puede venir de dos formas y la más segura es a través de la muerte física.
Esa es la más segura y de ahí no nos podemos volar ninguno. Ninguno. Todos estamos ahí en esa lista. Número 3. Vamos a abrir la Biblia en Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses, capítulo 4, porque ahí está el tercer punto de mi sermón hoy. 1 Tesalonicenses 4, versículo 13. Y dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis. Cuando ahí habla de duermen, está hablando de la muerte, ¿sí? Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió, ¿y qué más? Y resucitó, así también traerá a Dios con Jesús a los que durmieron en él. La doctrina completa del Evangelio es que Jesús murió y resucitó. Por eso a veces esas canciones que dicen que Jesús murió y murió, pero no dicen resucitó. Hermanos, hay que cantar completo. Jesús murió y resucitó. Jesús no se quedó en la tumba. También dice: por lo cual os decimos en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, porque Pablo pensaba que iba a estar vivo, ¿no? Fíjense que hasta él se equivocó. Él pensaba que iba a estar vivo cuando Jesucristo viniera por segunda vez. Dice: y que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos, o sea, no seremos primero a los que ¿qué? A los que se murieron. ¿Por qué? Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos y los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con esos que resucitaron primero. ¿Para qué? Para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Eso, aplauda. Ahí ya no habrá más separación. Ahí ya no habrá más tristeza ni enfermedad. Gócese. Ay, Dios mío. Este último punto tiene que ver con que es necesario que podamos ser fieles a esa esperanza futura. Si yo pregunto a ustedes de verdad, de corazón, piénselo antes de decir amén. ¿Cuántos de verdad ustedes están esperando que Jesús venga pronto? Gracias por ser sinceros. Sí, yo sé que todos no lo estamos esperando. Pero la idea a través de este mensaje y de los que siguen estos domingos es que podamos anhelar, amar la segunda venida de Cristo. Yo sé que usted está muy amañado aquí con su esposito, con su esposita, con sus hijos, con su trabajo. Yo amo mucho a mis nietos, me encantan, pero hay un amor mayor, y es el amor a nuestro amado, a nuestro Señor. Yo sí quiero estar con Él por el resto de la eternidad. Pablo, al escribir a la iglesia de Tesalónica, les recuerda esa gran esperanza, sobre todo porque algunos de sus familiares ya habían muerto. Pablo no escribe eso por escribirlo. Ellos estaban tristes y por eso él dice: no os entristezcáis, porque nosotros no somos como aquella gente que se murió y ya de verdad no tiene esperanza, ¿sí? Porque no los van a volver a ver. Nosotros, yo voy a volver a ver a mi papá y a mi mamá. Y sé que ustedes también. A cualquier persona que hayan perdido temporalmente, eso es temporal. Algún día usted los va a volver a ver. Uy, Dios mío, los demás se van a ir para el infierno, creo, porque no tienen esa esperanza. Sí, porque es que no están seguros, hermanos. ¿Se da cuenta por qué es importante predicar esto? Usted no está seguro si se va a ver o no se va a ver. Yo sí estoy segura de que me voy a volver, porque esa es la gran esperanza.
que con esas personas que ya murieron nos vamos a volver a ver. Si murieron en Cristo, ¿no? Si murieron en Cristo, ¿sí? Nos vamos a volver a encontrar con ellos. Entonces, si queremos participar de ese gran encuentro, ¿qué necesitamos hacer? Además de estar preparados, según este último punto, necesitamos ser fieles. Aquí más que hacer es ser. Necesitamos ser fieles. Como dice en Mateo 24, el que persevere hasta el fin. No es que usted perseveró por 40 años y ya en el último se perdió. No, es el que persevere hasta el fin. Ese será salvo. Amén. Ahora, ¿cómo nosotros podemos mostrar fidelidad al Señor? ¿Cómo podemos a través de nuestros hechos decir, oiga, de verdad yo tengo esa esperanza? ¿Cómo? ¿No se les ocurre nada? Sí, permaneciendo. Necesitamos vivir una vida diferente en este presente. Hermano, nosotros vamos a vivir una eternidad espectacular, pero usted tiene que cambiar su manera de pensar y de vivir y de ver la vida en este presente, en este. Porque usted va a cambiar las prioridades, porque usted va a cambiar cómo invierte su tiempo, su plata. Usted va a empezar a proyectar su familia y a prepararla para la segunda venida. Usted va a empezar a orar por sus familiares que no son creyentes. Claro, porque usted no quiere que ellos se pierdan. Yo todavía estoy orando por mis tíos que todavía no están convertidos. Señor, por favor. Sí, queremos que se conviertan. Queremos que ellos hagan parte de esa gran fiesta con nosotros. Amén. Pero también necesitamos mantenernos en la luz que hemos recibido. Yo sé que el Señor vendrá por la iglesia y hablamos como cuerpo. Pero hermanos, esto de la fidelidad es personal. Es personal. Si cada uno nos podemos mantener fiel, entonces como iglesia seremos fieles todos. Pero esto no empieza grupal, esto empieza individual. Necesito mantenerme en la luz que he recibido. Necesito crecer. Yo tengo que crecer en el conocimiento de Dios. Necesito crecer ahí. Hay gente que no ha crecido, hay gente que es miedosa para algunas cosas y para otras y para todas, pero nunca salen de ahí. Hermano, ya, salga de ese miedo, salga de esa situación, salga de esa pereza, ya no más. Todos somos humanos y enfrentamos situaciones. Hay momentos en que todavía enfrento temores y cuando enfrento ese miedo digo, Señor, no te conozco aquí lo suficiente. Porque la palabra de Dios dice que el verdadero amor echa fuera el miedo. Y entonces si yo siento miedo de algo, digo, Señor, no te conozco lo suficiente aquí. Necesito que te reveles a mi vida aquí. Haga usted lo mismo. Y no siga en el mismo temor de arrancar cosas, de producir cosas, de emprender cosas porque usted tiene miedo. No, es que qué tal que fracase. No, es que qué tal que no lo pueda hacer. ¿Hasta cuándo? Usted necesita conocer a Dios y tener una comunión cercana con el Espíritu Santo, porque eso es ser fiel a la esperanza que tenemos, que algún día nos vamos a encontrar con nuestro Señor. Amén. ¿Por qué necesitamos tener una comunión cercana con el Espíritu Santo, queridos, por favor? ¿Por qué necesitamos eso? Para permanecer. Pero hay una labor importante que hace el Espíritu Santo y es que Él nos santifica. Él es el que pule nuestro carácter. Por eso si usted está pasando una prueba, una enfermedad, una situación económica, no reniegue de Dios, dígale, Señor, que necesito aprender ahí. Porque es ahí donde el Señor nos poda. Mira, hay situaciones en que Dios nunca nos va a sacar de ahí. Nunca. Y lo digo porque yo vivo una situación desde los 11 años de edad y no he salido de ahí.
Y alguna oportunidad cuando estaba iniciando el pastorado, le dije, Señor, ¿qué pasa? Y peleé con Dios y le dije, mis piernas yo no las utilizo para el mal, yo no voy a robar, yo no voy a matar, yo no voy a bailar, yo no voy a hacer allá. ¿Qué pasa, Señor? Y el Señor me dijo, dirá el vaso de barro al alfarero, ¿por qué me haces así? Así que yo puedo decir como el apóstol Pablo, no sé usted. Bueno, no 3 veces, muchas veces le pido a Dios que me quite eso, pero siempre el Señor ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Necesitamos ser fieles ahí, en medio de las circunstancias difíciles que atravesamos cada día, cada semana, cada momento, cada mes. Yo ya sé que no voy a salir de ahí. ¿Sabe cuándo salgo? Cuando esté en la eternidad con Él. Ahí no habrá ya esa dificultad. ¿Sí? Ahí ya no habrá esa dificultad. Por ahora, quien me sostiene de pie, y por eso diariamente también le digo, Señor, gracias por permitirme estar en pie, porque a ti te place que esté en pie. Y antes de entender eso, también pude entender hace como 25 años atrás que Dios ha hecho en mi cuerpo, como cuerpo de Cristo, mis piernas. Lo que significan y simbolizan el cuerpo de Cristo es que yo soy una columna en el cuerpo de Cristo. Y por eso el enemigo ha querido desaparecerme como pueda, pero no lo podrá hacer. Porque Dios está conmigo, porque el poder de Dios se perfecciona en mi debilidad. ¿Qué situación está usted pasando? Porque usted me ve a mí, me ve bien, me ve bonita, me ve no sé qué, me ve honrada, pero usted no sabe por dónde estoy pasando yo, por dónde he pasado. Yo tampoco sé quizás lo que usted está pasando. Usted que sí lo sabe, dígale, Señor, ayúdame a permanecer fiel en esta esperanza. No importa si me están podando, no importa si estoy en el fuego, no importa cómo me estoy sintiendo, lo importante es que algún día todo esto pasará. Yo sé que usted quiere que se le quite ahora, pero si Dios no quiere, ¿cómo hacemos? ¿Ve? Entonces necesitamos mostrar fidelidad ahí, en medio de esa prueba, en medio de esa circunstancia, en medio de esa administración de su dinero, de su empresa. Usted necesita ser fiel, de tal manera que cuando el Señor nos llame, ya sea individual o corporativamente, podamos presentarnos delante de Él, como dice la palabra, como una iglesia gloriosa, como una novia sin mancha, sin arruga y sin contaminación. Pero para eso necesitamos estar preparados, atentos a las señales.